con la última parte. Bueno, nos vemos otra vez la próxima. Bueno, otra vez después de una semana y un día más o menos. Otra vez vamos a ver si se puede este día hoy. Volvimos viendo todo este año, todo el 2023 más o menos, eh, toda la serie que vimos, que había elegido uno de los anteriores miembros del grupo, todavía sigue siendo miembro del grupo, pero digamos, es el anterior coequipero, digamos, que tenía, pues, que daba la charla, pero se había elegido toda esta serie acá de los dogmas del catolicismo romano, es decir, a la luz de lo que queremos nosotros. Eh, lo habíamos elegido en febrero o marzo de este año, y bueno, estaba hasta el mes de noviembre, o sea, y tenemos hoy con el 12º tema de la serie, el número 12 de la serie sobre catolicismo. O sea, las doctrinas, viéndolas desde nuestro punto de vista, de nuestra doctrina cristiana evangélica. El tema número 12 era el sacerdocio, como cargo ministerial, eso lo tiene como doctrina. En función de lo que tenemos nosotros como doctrina, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes, no es lo que somos cristianos, digamos, y en función de eso, hemos visto en varias citas anteriores dos sesiones que habíamos visto, eh, habíamos intentado ver, o sea, sostener la doctrina que tenemos nosotros, y como lo vamos a intentar, o sea, ahora en la última sesión, sobre todo uno de los pasajes que está en Apocalipsis, que yo lo considero uno de los más importantes que hay de esta serie, que lo vamos a buscar como, digamos, como la última cita, digamos, de todo el tema que vengo ahora, como para ya sobre la posición en la que según lo que la Biblia dice, nos encontramos nosotros como cristianos, y ahí donde yo, digamos, de alguna manera clarificar todo el tema. Y bueno, luego vamos a pasar por unas citas anteriores, en donde se habla del sacerdocio también. La vimos en varias otras charlas, al menos en una o dos. La hemos visto y bueno, ahora vamos a ver enfocándonos exclusivamente en el tema referido al sacerdote. Ya vimos esta misma cita, creo que cuando hablábamos de María, si era madre del Verbo, o solamente de Jesús hombre, de la reina, lo vimos todos los mismos pasajes, pero en realidad lo vimos, pero referidos a otro tema, ahora vamos a ver referidos al tema del sacerdote. Hizo ver varias citas del, eh, bueno, vamos a ver una de Romano que nos quedaba y dos citas de Primera Corintios. Primera Corintios 3 y 11 y Romanos 14. No sé, lo vamos a ver, pero Bueno, para comenzar con esta sesión de sacerdocio, Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Primera Corintios 3:9. Luego, sí, Primera Corintios capítulo 3, versículo 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 13. Tu obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Lo que habíamos visto en Romanos y Corintios. Una vez. Y hoy mucho de lo que habíamos visto las veces pasadas, sobre todo el libro de Hechos,
cuando habíamos descrito algunas de las costumbres o lo que Sí. tenían, o las características del estilo de vida que tenían los primeros cristianos en la comunión, que tenían todas las cosas entre sí, que Estaba tenían en en común, unánime, sí. estaban unánime, todo, celebrando la Santa Cena en las casas, todo. Lo hemos visto en el libro de Hechos. Sí. En uno del capítulo, no me acuerdo bien, pero era casi sigue señalando las características que tienen, o sea, el estilo de vida que tenemos nosotros como cristianos, evangélicos, como cristianos, que a lo que digamos como iglesia hay que este, viendo claramente en Romanos 14, este, hay, por ahí, esto se puede marcar un cierto contraste con lo que era por ahí cuando se había hecho la anterior alianza. Sí. Ahora había un pueblo que estaba sometido, estaba, digamos, no sé, era regido bajo un liderazgo de alguien que es un patriarca, un Claro. sacerdote, que rendía cuentas por eso, tanto por los de él, por lo del pueblo, como por lo del pueblo. Y eso después lo vamos a ver. Yo haga un contraste con lo que dice acá en Romanos 14. Claro, sí. Y si cada uno de nosotros Claro. tenga que rendir cuenta decía Dios. Claro. Él que es un sacerdote hizo por nosotros, como hacía un sacerdote arónico, levítico, Claro. que te hace hacer Que lo hacía sacrificio por todo. por sí y por todo, por él mismo, por lo que él mismo había cometido, porque era un ser humano normal, más allá de que tuviera el cargo de sacerdote ministerial, pero era un ser humano que pues, cometía Sí. errores como cualquier otro. Eso después luego en hebreo tenía por los pecados de él y por los del pueblo. Claro. Pero estaba bajo su sacerdocio. Durante la antigua alianza. La anterior alianza que la vimos en Levítico 9, cuando se instaura el sacerdocio arónico o levítico. Claro. Eso ya no está más ahora en vigente. El Levítico 9 es a nivel histórico, vamos, porque ya no está más en vigente. Lo consideramos inspirado por Dios, porque en su momento Dios estableció ese reglamento. Pero el reglamento que ya no está vigente con la nueva alianza. Acá en la nueva alianza, cada uno le rinde cuenta de sí, acá no hay un sacerdote que rinde cuenta por vos, acá no. O sea que después hoy le vamos a ver que en el Apocalipsis cómo nos califica la vida a nosotros. Entonces va a ver en función de lo que después dice la palabra. Lo que se escribió a posteriori, o al menos figuran a posteriori en el canon bíblico. Claro. En el libro de Apocalipsis, que vemos cómo nos define a nosotros, como pueblo de Dios, como el místico de Dios, que nos define de una manera como se va a describir ahí, que todavía no lo voy a anticipar, pero que tiene que ver con esta cualidad. Cada uno tiene que rendir cuenta de sí a Dios. Un sumo Claro. sacerdote. O sea, somos responsables de nuestros actos. Entonces tenemos que dar un tal No que un podemos, sumo claro. sacerdote que paga por nosotros, que hace un sacrificio Claro. por nosotros. No. Incluso cuando estemos en la presencia de Dios no podemos culpar a nadie porque nosotros somos responsables. Como dice Romanos, vamos a tener Romanos que dar 14. cuenta de cada lo que hacemos. Sí. Sí, y bueno, o sea, se hace el sacrificio por él y por nosotros. No. Y comer la antigua alianza. Acá no conviene. Le dice que cada uno rinde cuenta, Sí. no hay un sacerdote humano, pasa 100% humano. Claro. Digamos, o sea, bueno, vamos a ver quién es el que quiere hacer cargo de sumo sacerdote. Hemos visto esos pasajes en otro tema, pero lo vamos a ver enfocados exclusivamente en esto. Y como una de las citas que vimos, el rollo que había leído en su momento, dice, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y el edificio de Dios. Pero se menciona con un pasaje que se ven en Efesios, pero como el edificio que la iglesia se va construyendo. Claro. Con el paso de las generaciones y los tiempos, se van sumando personas que componen ese edificio. En uno de los pasajes dice, el fundamento, el cimiento de la iglesia son los apóstoles y los profetas, y sobre ese fundamento se va construyendo. Claro. Y todo lo que se va construyendo, todo ese edificio que se va construyendo, somos nosotros. Claro. En 1 Corintios 3.
Entonces nosotros somos colaboradores del servicio de Dios, ustedes son el campo de cultivo de Dios y el edificio. Es lo que venimos después, de toda la época de los apóstoles, somos o sea, son catalogados como el edificio de Dios, como las personas que componemos todas las, entre comillas, la construcción, Claro, que se hace la comparación a la iglesia de Cristo como un edificio, como una construcción que está cimentada sobre la base de apóstoles y profetas. Sobre la base de ese fundamento se construye todo el edificio. Nosotros somos como los ladrillos que se van sumando claro, arriba de ese fundamento. Los ladrillos que se van sumando somos nosotros. claro. A lo largo de la historia, ¿no? Ya, Los es decir, que se que van a componen sumar. todo el edificio, toda la edificación. Y cada uno de nosotros es un ladrillo dentro de ese edificio. Sí. O sea, para usar la metáfora que dice acá, se nos define como parte del edificio de Dios. O sea, acá habla de manera corporativa, no el edificio de Dios. Que cada uno de nosotros es un ladrillo de ese edificio. Claro, Sí, ¿no? Y algunos de nosotros cumplen la función y estando en iguales condiciones, cada uno de nosotros, siendo cada uno de nosotros un ladrillo dentro de ese edificio. Pero en una construcción, ladrillos son todos iguales, ¿no? sí, No hay ninguno que tenga ponderancia, son todos iguales los ladrillos dentro del edificio. Se habla que hay una posición de igualdad dentro del cuerpo. Hay alguien que está en una posición más alta y el resto están bajo claro. el liderato de esa persona. 100% humano. No. Pero una posición de igualdad que ya ¿no? Comparte un ladrillo, que somos parte del propio Claro. del mismo edificio de Dios. Y colaboramos al servicio de Dios, como Ya, dice la palabra. ya. Pero el edificio de Dios, como campo de cultivo de Dios y siendo el edificio. Claro, Dice en 1 Corintios 3:9. Pero que habla de que estar en una postura de igualdad. ¿No? Todos siendo un sí, ladrillo más dentro del edificio de Dios. Vamos, está cimentado sobre las doctrinas de apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas son el cimiento, sí. y a partir de ese cimiento después surgimos nosotros, bonito, Y como los que vendrán ladrillos, también, claro. como ladrillos dentro del edificio. Los que han venido antes, de hace 2000 años hasta hoy, los que estamos hoy y los que se van a futuro van a sumar como ladrillos nuevos para que se sigan aumentando la altura del edificio. Claro, va a ser más alto el edificio. No sé si van a sumar como ladrillos nuevos. Todos con un fin. Sí. Y te habla una posición que en la que están todos en el mismo, sí, el mismo nivel, o sea, como sí, siendo parte de un mismo, en realidad como algo más grande que nosotros, ¿no? Digamos, cumpliendo la misma función y teniendo el mismo nivel de importancia cada Claro. uno. Y otro de los pasajes que había leído dice, su obra que haya hecho, Nuestras acciones. tanto a nivel ministerial como personal, digamos, se va a poder mostrar tal cual es, que sería el juicio, la dejará al descubierto. Algo no menor es que no dice lo que decimos, no dice lo que dice su obra, o sea, Bueno, su acción. Demostrará tal igual cual el es. hablar en sí mismo es una acción. Claro, Cuando vos le decís algo a alguien, estás haciendo algo. claro. Pero Entonces, al ser probados, o sea, claro, por los frutos de cada uno. claro. Y si tal cual sí, el día del juicio la dejarán descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del La trabajo de calidad. cada uno. Creo que si pone a prueba y es un verdadero miembro de la iglesia, Claro, sí, sí. Ahí se va a ver. quién es que realmente es una parte de un ladrillo del edificio y quién no. Incluso los ladrillos incluso son los que más resisten cuando se Claro, lo sí, pone a alta temperatura. Un ladrillo te puede resistir 1000 grados capaz de temperatura. Es sumamente resistente a la alta temperatura. Es más que cualquier otro material. ¿No? claro. Y el ladrillo está diseñado para eso. Las casas cuando se prenden fuego por lo general porque son de madera. Son de ladrillo, no sé. No.
Parece que puede incendiar lo que está dentro, pero en la casa, si está hecha de ladrillo, no. O sea, va a cambiar el color, se va a oscurecer el color. Claro, Ahí se endurece más. claro, de ahí que el fuego la dará a conocer. Si es un verdadero ladrillo dentro del mundo de Dios, te va a separar, te va a oscurecer el color, te vas a poner maduro, pero vas a resistir Claro, la prueba de fuego que dice acá. sí, Y que realmente no está involucrado dentro del, o sea, el que realmente no es un ladrillo dentro del edificio. Y por ahí, aún estando involucrado en la obra ministerial y todo, y sirviendo para Dios, si no es un verdadero cristiano, claro. Es si no que, es un verdadero ladrillo dentro del edificio, claro, es cuando el que fuego lo ponga a ver, y se va a Dios diluir. examina nuestras intenciones. Ahí está el punto también. Y ahí es donde ¿Con qué dice todo eso, motivación? la obra de Dios se va a diluir. Claro, ¿con qué Realmente no está motivación? sustentado, claro. ¿Con qué motivación lo hemos hecho? ¿Sí? Y eso se va a poner cuando eso se pone a prueba en la vida de todos los que somos cristianos, realmente. La duda que nosotros hacemos si realmente nuestra intención es propia de un verdadero cristiano, realmente. Sí. Esto indirectamente tiene que ver con el tema de lo que son cuando Dios nos pone a prueba y todo lo que es. Claro, O sea, digamos, también, o sea, se refiere a otro tema también, digamos. Eh, Pero lo que se prueba realmente si nuestras intenciones son verdaderamente, o sea, de agradar a Dios y servir a Dios. Y realmente, o sea, eso se pone a prueba mediante el fuego, ¿no? claro. Si verdaderamente somos ladrillo dentro del edificio de Dios, o si somos de otro material. Bueno, si somos de otro material, el fuego lo Sí, consume. O sea, sí, eso te iba a decir, que iba a ser el techado, ¿no? a ver, si realmente el material que están hechos de ladrillo, que, o sea, según por el material que están hechos, pueden resistir casi cualquier temperatura. Muy difícil que se derrita un ladrillo, muy difícil, o sea, tiene que ser demasiado alta la temperatura, ¿no? Cosa que por lo general no sucede. El ladrillo se mantiene, o sea, en la misma posición y con la misma consistencia. Quizá con más consistencia todavía puesto, por ser puesto así a alta temperatura. O sea, es decir, que realmente hay unos evidencias que realmente uno forma parte del edificio, Claro, por lo cual uno puede llegar a ser definido de la manera que bueno, vemos que nos define a nosotros, a los que somos verdaderos ladrillos dentro del edificio de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, después lo vamos a ver. O sea, el pasaje, digamos, que va a coronar, vamos a decir, toda la charla que venimos haciendo de la primera y segunda sesión y esta también. O sea, de- acá la cosa que se ganaban los corintios, la congregación acá de Corinto puntualmente. Y si ellos cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, ya era hablando que ya estaban como diciendo, atacando, ya, totalmente ya, desenfocado. ya estaba realmente, viste, era como si fuera una reunión social, ¿viste? Ya no es para comer la cena del Señor, ya, Claro, quizás iban con ganas de llenar el estómago, ¿no? claro, iban para comer, pero no la cena del Señor, o sea, Claro, se reúnen para no qué, para, era precisamente una sed espiritual, ¿no? Lo que sí, no, tienen tenían hambre, se una reunían, sed orgánica, tienen charlaban. una sed orgánica nomás, pero, y hambre orgánica, ¿no? Pero no es como puede tener cualquiera, ¿viste? O sea, que no va a ningún templo, ¿viste? Pero a veces ya de repente, o sea, que ahí realmente es un verdadero cristiano, o sea, que va a ser cuando uno se reúne en el templo para, entre otras cosas, además de para escuchar la palabra, para poder alabar a Dios, Claro, una de las cosas para las cuales, o sea, uno se congrega este, para ver la cena del Señor. Una de las cosas en las que uno se reúne en el templo, o sea, además de para poder alabar a Dios, claro. para poder recibir la palabra de Dios también, inclusive también para poder reunirse y relacionarse con Claro, con sí, otro sí. que tiene.
Acá se lo señala claramente que dice que la única finalidad que tenía era como para reunirse entre ellos, ¿no? Como una reunión social, y como si fuera un club. ¿Viste? Acá casi como diciendo lo transformaba en un club, ¿viste? Claro, Como cuando en los camistas del templo, ¿viste? Le dijeron que había transformado, ¿viste? Porque venía para el comercial, ¿viste? Con las personas que llegan. Pues acá lo que hizo como que lo convirtió en un club social. ¿Viste? Acá cuando se reúne ya ni es para comer la cena del Señor, ya para estar entre ustedes y conversar y que no. Y como que el templo fuera, ¿viste? Un bar, ¿viste? Como ya no, una taberna, ¿viste? Como viene una taberna acá, ustedes vienen acá a charlar nomás, ¿viste? A charlar y tomar café nomás, ¿viste? No. Ya, pero bueno, ya no, ni siquiera es para comer la cena del Señor. claro. Y decía la va que mover. Entonces, si realmente la persona tiene una verdadera condición cristiana o no. Ahí realmente sí. La persona ya llega a un punto que ni se reúne para comer la cena del Señor. No, es totalmente desenfocado, Claro, ya, desinteresado. ya, ya iba a comer la cena del Señor, ni se gasta, le cual ahí. Lo que se celebraba antes, ya ni lo celebran más. ¿Viste? Claro. Es como decir, ya no es para comer la cena del Señor, como diciendo, si vienen acá es para charlar entre ustedes nomás. No tiene ninguna diferencia con un film social secular, ya no tiene ninguna diferencia. O sea, ya, o sea, ya se ve si realmente somos legítimos cristianos, la legitimidad nuestra como cristianos. Claro. Si nosotros lo mantenemos, o sea, cumpliendo los mandamientos de Dios, uno de los cuales es festejar o sea, conmemorar la cena del Señor, ¿no? Además de poder predicar la palabra, y escuchar la palabra, poder, o sea, alabar a Dios también, o sea, en el momento de alabanza y adoración también, que también puede incluir después el final de la reunión, el hecho de Ah, sí, socializar sí. entre los demás. Acá Totalmente. lo que está hablando es que la única afinidad que tenía era esa de sociabilizar, ¿no? Cuando se reúne ya ni es para comer la cena del Señor, ¿no? Faltaría decir que tampoco predicaban y que tampoco alababan, ¿viste? O sea, pero, claro, ya le faltaba decir eso, ¿no? Digo, en la cena del Señor ni alaban ni predican, ¿viste? Sabe que es un social, ¿viste? Claro, claro. Y claro, es una manera de probar la verdadera, o sea, legitimidad, o sea, si realmente, o sea, nosotros como cristianos mantenemos el hecho, eh, esto lo vimos también con el tema de la sucesión apostólica, si realmente nos mantenemos como verdadera iglesia, tratando de mantener la doctrina que en un momento hace 2000 años Claro. nos dejó puesta, digamos, nos dejó legada, antes de irse nos dejó legada en Jesucristo, ¿no? Así nosotros realmente nos mantenemos fieles a esas enseñanzas. Realmente. De hecho, hay un pasaje que dice, creo que lo vimos, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, van a ser mis discípulos. Allá de un ejemplo de que si cuando se reunía ya no era para comer la cena del Señor, o sea, no se había mantenido, que se fueron para hacer, Claro. después para el centro se fueron para 10 kilómetros para la derecha o para la izquierda, entonces ya era, viste, una de las cosas que había dejado instituida era la cena del Señor, Claro. en varios pasajes, o sea, del mismo libro de Primera Corintios aparece, además de los tres pasajes en los que aparece de los evangelios, aparecen no sé si la primera o la segunda carta de los Corintios, creo que era la primera, esta primera también. Estaban Allí enseñas, desenfocados. claro, claro, eso ya cuando se reunía ya ni para comer la cena, ya era para, no tenía ninguna diferencia con que para el club social, ¿viste? Como el Claro, que está sí, sí. enfrente, claro, no, me venía para charlar, ¿viste? Para ser amigo, ¿no? ¿Viste? No, Un pasatiempo. claro, ¿viste? Digo, eso también a ver lo que es, o sea, realmente entonces se pone a prueba o se evidencia o no la verdadera, o sea, si uno legítimamente, o sea, verdadero ladrillo dentro del edificio de Dios o no, si uno realmente forma parte del edificio de Dios o no, eso esto acá se evidencia si se mantiene o no. O sea, acorde a lo que son las enseñanzas que nos había dejado, en acorde a lo que es la base del edificio. Claro. Si no forma parte del edificio, la manera de evidenciarlo es si está dentro, digamos, si tiene como base, como sustento,
la doctrina de apóstoles y profetas. Claro, Ahí es donde se ve si realmente ese ladrillo está dentro de esa base, que es parte de ese edificio, está dentro de esa base, es parte de un edificio que está con claro. ese basamento. O sea, que tiene ese basamento, o sea, de la doctrina de apóstoles y profetas, entre las cuales está, bueno, uno de los mandamientos que nos había dejado impuestos acá en el estudio. Pero bueno, ahora vimos los pasajes de Romano y de Corintios. Eh, Volver a ver a Efesios, acá no se va a ver a los tipos de ministerios que están instituidos por Jesucristo. No vamos a ver. Te había anticipado en alguna de las charlas pasadas, te anticipaba cuáles eran los ministerios que realmente estaban instituidos por Jesucristo. Efesios Efesios 4. 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Efesios capítulo 4, versículo 11 Acá va a ver si figura sacerdote o no. al Acá. 12, él mismo constituyó a unos como apóstoles, Apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. que lo habíamos anticipado en una de las sesiones anteriores, la segunda, creo, que sean los tipos de ministerios que estaban establecidos por el mismo Claro. Jesucristo. Cuando habla de él es en mayúscula, habla de Jesucristo. Sí. Apóstoles, Pero vino había profetas. constituido, pero los tipos que, digamos, en cargos ministeriales que instituidos por él, que han señalado los 4 o 5 tipos de ministerios que están instaurados de No manera dice oficial. sacerdotes. Oficial, decir, de los cargos militares que están instituidos, unos son los apóstoles, otros son los profetas, otros son los evangelistas y otros pastores y maestros. Todavía no figura sacerdote, porque a uno constituyó a unos como sacerdotes, no dicen, no, dice, o apóstoles, o como profetas, como evangelistas otros, y como pastores y maestros. 4 o 5, si se quiere, porque el último se divide en 2, bueno, 5. Claro. O sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pues la finalidad que se le dice capacitar al pueblo de Dios para lograr el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Acá no se menciona que tengan esa finalidad los sacerdotes. No. Los sacerdotes tengan fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Acá no se ve que sea obra de un sacerdote, es obra o de un apóstol, o de un profeta, o de un evangelista, o de un pastor, o de un maestro. Claro. Como dice acá, y de que eso fue. Lo había anticipado, pero no lo quería haber mencionado algunos de los cargos ministeriales, pero para poder así desarrollar bien los 4 o 5 tipos de ministerios que estaban establecidos. Bueno, voy a esperar a la tercera sesión para ver cuáles son los tipos de ministerios constituidos por el mismo Jesucristo. Sí, en Efesios 4. Acá se ve que no se instituyen los sacerdotes como si se habían instituido, que lo vimos en Levítico 9, ahí sí se había instituido el En la sacerdote. antigua alianza. Bajo la orden de Aarón, o de Claro. Leví, ahí en Levítico 9, ahí sí se constituyen los sacerdotes. Claro. Acá no se constituyen los sacerdotes. La diferencia entre Levítico 9 y Efesios 4. Acá en Levítico 9 sí se constituían sacerdotes bajo la orden de Leví o de Aarón, mientras que acá lo que se constituye, acá en Efesios 4, son apóstoles, son profetas, son evangelistas, pastores y maestros, quedando los sacerdotes en una se constituyen sacerdotes bajo ninguna orden, ni de Aarón, ni de Leví, ni de ninguna. O sea, Y no vale agregar nada, ¿eh? ahí somos sacerdotes bajo otra orden que lo vamos a ver en hebreo, pero Claro. nosotros no estamos No. incluidos dentro de ese cargo de sumo sacerdote. Estamos incluidos dentro de estos posibles cargos que podemos desempeñar,
tanto sean apóstoles como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Según el criterio con el cual podemos ser constituidos con alguno de estos 5 cargos, se podría hacer con este criterio que dice el versículo 7. Me encargo nosotros que nos haga gracia en la medida que Cristo repartió los, de acuerdo a los dones que Dios nos distribuyó a cada uno de nosotros, podemos llegar a ser constituidos como apóstoles, o como profetas, o como evangelistas, o como pastores, o como maestros, según los dones que Dios nos haya dado, según la gracia que Dios nos haya dado a través de los dones. A través de esos dones es como en realidad, según los dones que cada uno tenga, si uno puede ser constituido como apóstol o uno puede ser constituido como profeta. A eso hace falta tener el don específico de don, no va a ser yo como profeta, otro evangelista, pero hace falta tener el don, vamos a decir, ¿cierto? Como don de persuasión, o sea, para decirlo, para ser evangelista, digamos, para poder ejercer evangelismo, para tener que tener habilidad para convencer a la persona. Tener un don de persuasión, no, o sea, para ser evangelista, o sea, para ganar almas para otros pastores y maestros. Pero tenés que tener el don, vamos a decir, la acompañamiento, don de consejería, todo lo que uno mismo. Y los maestros lo que están teniendo de sabiduría. Según los dones que tiene cada uno, puede ser constituido. Según el criterio que dice el versículo 7, según la gracia, que la medida que Cristo haya distribuido los dones en cada uno muchos dones diferentes, tanto en él como en él, como en todos los que somos cristianos, cada uno lo distribuyó una serie de dones específicos que cada uno tiene, con los cuales puede desempeñar alguno de estos ministeriales que están instituidos realmente. Sí. Y bueno, acá vemos que no aparece acá. Brilló por la manera que el cargo de sacerdote, el cargo de sacerdote, acá brilló por figuró el de apóstol, figuró el de profeta, también el de evangelista, también el de pastor y también el de maestro, pero ahí el sacerdote no hay. El sexto elemento no quedó, ahí quedaron 5 elementos. Por lo menos en la nueva alianza. Ya está, el nuevo pacto quedó ya tan. Para nosotros, como pueblo de Dios, como ovejas de Dios, no existe el cargo sacerdotal. O sea, por lo menos algo ministerial y con una función específica para cada uno de estos 5 clases específicas de cargos militares. Territorio que ver, digamos, que había anticipado en alguna de las charlas pasadas anteriores, pero llegaba el momento para que citáramos este libro de Hebreo, de Efesios, ¿no? Para poder saber específicamente cuáles son los ministerios establecidos por Jesús, cuáles no figuran, el que había sido instituido a través de Moisés, revelado por Jehová, por orden de Jehová, a Aarón, se ha constituido como sacerdote y a todos los descendientes de Aarón después. Eso es una orden específica en ese momento, con la cual Dios, Jehová, se manejó en ese momento. En este momento la nueva alianza se maneja según este criterio, constituyendo a uno apóstoles, a otro como profeta, otro evangelista, otro pastor. Y esto es el reglamento que sí figura ahora. Sí. Vimos el reglamento pasado, vemos el reglamento presente, ahora en Efesios 4. Vimos las dos cosas, el reglamento pasado y el presente. Así para que ese, bueno, fue evolucionando, digamos, fue cambiando, digamos, según la época. Cada época trataba con diferente con cada uno. El Efesios 4. Así como en su momento estaba vigente el Levítico 9, está vigente el Efesios 4. Pero Efesios va en orden, creo que viene Timoteo, ¿no? Timoteo. Después Primera Pedro, después Apocalipsis. Y creo que hay que ver si viene Timoteo o viene Hebreo.
Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya vimos un pasaje clave Sí. que tiene que ver con la función sacerdotal. Y Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3, instrucciones a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Yo no quiero, digamos, aludir específicamente a una organización, ¿no? Claro, Pero acá se ve claramente en el versículo 3, incluso a quienes promueven ese cargo sacerdotal tienen este estatuto acá. Se les prohíbe el matrimonio. sí. Y dice que proviene de embusteros hipócritas. Sí, dice, exactamente, lo dice, así lo define. Está así literalmente. Ya no es, no te la decoró en lo Con más esa mínimo. gravedad, claro, claro. Entre esa doctrina que proviene, o sea, obviamente del enemigo, está el hecho de prohibir el Prohibir el matrimonio. matrimonio. Que es lo que supuestos sacerdotes Claro. ministeriales, que no los hay, que vemos que no los hay en la Biblia, que no están instaurados, se les da la indicación de prohibirse el matrimonio. O sea, Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque es ir contra la naturaleza. ¿qué? Si no se tiene don de continencia, Porque la realidad es que, haciendo un paréntesis, si no tenés el don de continencia y no te casás, es complicado. Ahí por claro, eso, sí, claro, claro, justamente, o sea, por eso es decir, si ganan cosas que yo que no es por ir contra una organización específica, pero todos sabemos cuál es la organización, que a sus sacerdotes o supuestos sacerdotes ministeriales que no están en la nueva alianza instituida, se les prohíbe el se les matrimonio. prohíbe el matrimonio. Sí. Ahí viene el celibato sacerdotal. A las personas que se les prohíbe el matrimonio. Y una de esas filosofías, por esas ideologías, está señalada como una doctrina que viene del enemigo. Claro. Comentario dicen que esa doctrina lo dice ahí, que son del enemigo. ¿Qué cara de esa? Y acá se define, o sea, tales enseñanzas de las personas de las cuales provienen, ¿no? Acá están bien definidas, ¿no? Pero con la conciencia endurecida, se prohíben el matrimonio y no permiten comer. Que también están en ciertas fiestas como la cuaresma, en unas cosas que prohíben comer determinados alimentos. Sí. En la propia iglesia prohíbe, además de prohibir el matrimonio a los sacerdotes ministeriales, entre comillas. Esto está a la luz de lo que dice el capítulo 2. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Claro. Entonces se lo puede comparar con la función que tenía el antiguo sumo sacerdote judío, Sí. israelita, el que mediaba entre Dios y los El hombres. que mediaba, claro. En el lugar santísimo, el que mediaba entre Dios y los hombres. Totalmente. Tenía que el único que podía entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. Sí. No podía ningún otro que no tuviera el cargo de sumo sacerdote con la orden de Leví, No de podía. Aarón, no podía entrar. El único que podía mediar entre el lugar santísimo, entre Dios y la humanidad, era ese totalmente. solo sumo Sí. sacerdote con la orden ordenado. Totalmente. Vamos a decir, tenía el cargo de sacerdote arónico o levítico. O sea, estaba bajo el antiguo reglamento Claro, de antiguo o sea, de ahí tenía la facultad o la potestad de mediar entre Dios y los hombres. Ahí tenía ese cargo. Ahora que se señala que hay un solo que tiene ese cargo.
Jesucristo. Jesucristo, hombre. La función que tenía el antiguo sumo sacerdote judío de la israelita, antigua alianza, en la nueva alianza lo tiene solamente Jesucristo, hombre. Como dice acá, 1 Claro, Timoteo 2. sí. O sea, que lo dice claramente. Y esto puede ver claramente, o sea, todo lo, todo lo hemos visto en varias prédicas, o sea, varios mensajes anteriores. Este, una de las cosas que quedan de 1 Timoteo 2 y 1 Timoteo 4. Este, no me puedo ir por una organización puntual o específica, sino que este, de alguna manera de lo que se puede deducir de alguna manera o según las evidencias que hay, según los reglamentos que se establecieron dentro de la organización de a la que vinimos haciendo referencia todo este año. En realidad, o sea, medida lo que estamos tratando de ver o exponer es nuestra propia. No sé, entonces ve claramente acá, ya lo vimos en muchos pasajes, pero se ve claramente sobre todo bueno, en los últimos pasajes que vamos a ver en Timoteo y en Hebreo, que lo vamos a ver también, se puede ver muy claramente, así como se ve en 1 Timoteo 2, en Hebreo, se lo va a reiterar también de lo que es la próxima cita, creo que me parece que de Hebreos. Y de Timoteo de Hebreos. A ver, capítulo 4, 8 y 10. Entonces, claramente, muy claramente se puede ver en Hebreos 4, ya del capítulo 4. Dice, seguramente vamos a desarrollar los otros dos también del 8 y del 10. Ya en el 4 se puede ver, en Hebreos 4:14, ya por el título mismo, Jesús como el gran sumo sacerdote, como no dando lugar a ningún otro posible sumo sacerdote, digamos, que pudiera ocupar el lugar de él, no que solamente la única persona, como lo vimos en Timoteo antes, lo volvemos a ver en Hebreo, ocupa la única y exclusivamente la función de sumo sacerdote. Y el versículo 14 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Donde ve claramente una exclusividad únicamente en Jesús, como multiplicado como sumo sacerdote. Ya lo habíamos visto en 1 Timoteo, que lo habíamos visto desde antes. No hay que confirmar lo que habíamos visto. Digo, desde el principio, cuando habían sido instituidos sacerdotes humanos, cuando todavía no estaba en vigencia esta nueva ley, que hemos visto en las dos anteriores sesiones, las primeras sobre todo, y como lo vimos viendo cómo evolucionó, la manera de la evolución que hubo desde esa época, del sacerdocio arónico de Levítico, hasta ahora. Y ahora, en esta época, lo que tenemos instituido acá es la alianza en la que estamos nosotros, como iglesia, estamos incluidos los gentiles que no somos israelitas también. La nueva alianza está instituido únicamente en Jesucristo. Como entonces, y siempre todo intentamos sostener
con lo que dice la palabra. Y, digamos, no basar lo que nosotros decimos o creemos en lo que por ahí filosofías o pensamientos nuestros, sino en apelar a la sola escritura, ¿no? Como que tratamos de ver lo que nosotros creemos, siempre lo tratamos de sostener con lo que dice la palabra. O en tradiciones o en filosofías, sino realmente como que la vida es lo único que nosotros necesitamos, que es suficiente, sobre todo en cuestiones de fe, moral y doctrina, seguimos que está claramente establecido ahí en hebreo como a Jesús como a Jesucristo hombre, ¿no? Como único sumo sacerdote. Absolutamente nadie más puede ocupar la función que únicamente ocupa Jesucristo. Pero no según lo que uno puede inferir, sino lo que claramente se muestra en Hebreos, capítulo 4, después vamos a ver posiblemente en otros dos, pero uno de lo que se ve claramente, de manera muy clara, es en el libro de Hebreos 4, en el capítulo 4. Y si lo otro que se puede ver, el de Hebreos 8, el 3 y 4, capítulo 8, versículos 3 y 4, dice que a todo sumo sacerdote se le nombra, hablando todavía cuando estaba vigente la igualdad, los sumos sacerdotes se le nombran para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Todavía que el pueblo de Israel, al no haber aceptado a Jesucristo, a la ofrenda de Jesucristo, era como que seguía como con los estatutos de la ley arónica o levítica, digamos, de sacerdotes que ofrecieran sacrificios de animales o holocaustos de animales por los pecados propios y los del pueblo. En contexto de personas que no habían aceptado la ofrenda de Jesucristo, de Mesías, a Jesús como Mesías. Ahora se muestra claramente, sobre todo a la luz de lo que vimos hecho en Hebreos 4, claramente a lo que creemos, realmente el sacrificio de la obra expiatoria de Jesucristo, creemos que hay un solo sumo sacerdote. Tiene un sacerdocio que lo consideramos válido hasta ahora, que acabamos de ver en el pasaje anterior de Hebreos 4. Así es lo que estuvimos viendo hacia recién fueron los pasajes, uno de Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y acá donde dice que Jesucristo es el único gran sumo sacerdote. Sacerdote por excelencia, ¿no? Como diciendo que a la luz de lo que habíamos visto en Maya, en el Timoteo. Y habíamos visto escrito en Hebreos 8, a todos sus sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, pues puede ser que Jesús tuviera algo que ofrecer. Si en la tierra no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas. Algo de las personas que todavía no habían aceptado a Jesús como Mesías, que todavía seguían bajo los estatutos de la... Claro, eso de la antigua alianza, ¿verdad? ¿Verdad? Porque estamos regidos bajo la nueva alianza, estamos regidos según acá el pasaje de Hebreos 4, aceptando a Jesús como el único gran sumo sacerdote. Para nosotros ya nos rigen más las leyes de los sacerdotes humanos. Claro. De Levítico 9, digamos. Claro, como si sucedía en el Antiguo Testamento. Claro. Pero vemos la razón por la cual nosotros no creemos en los sacerdotes humanos. La razón está en Hebreos 10:14. Con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Claro, sacrificio perfecto, ¿no? No hace falta otro sacrificio que sigan haciendo los sacerdotes levitas o arónicos, sigan haciendo holocausto de animales. No, no,
Y ella con un solo sacrificio perfeccionó para siempre a los que fueron santificados. Claro, Lo cual eso se elimina la necesidad de que haya un sacerdote humano. claro, Al haber hecho con un solo sacrificio perfeccionó para siempre a todos los que fueron santificados, se elimina la necesidad de tener sacerdotes humanos claro, que ofrezcan sacrificios y holocausto de animales. claro. Ya con un solo sacrificio perfeccionó para siempre, no es durante un año que para el otro año hay que volver a hacer sacrificio. Abro un paréntesis, cuando se construya el tercer templo en el pueblo de Jerusalén, ellos, los judíos, van a volver a llevar a cabo los sacrificios, ¿no? Porque ellos no tienen en cuenta lo que Ya, está ya, en la nueva alianza. sí. Y yo, bueno, hasta por lo menos el momento que Claro, se logra aceptar a Jesús como Mesías, bueno, en ese momento, claro, que es cuando se van a dar cuenta. ya, Porque en realidad esto no está vigente, digamos, esto del Antiguo Testamento. no, solamente en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, la vigencia del Levítico nuevo, Claro, el sacerdocio arónico, claro. Levítico, Hoy el sacrificio perfecto ya claro, y con un se solo trata de Jesús. sacrificio, perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Esto automáticamente elimina cualquier Sí, necesidad de que totalmente. haya sacerdotes humanos Claro, ofreciendo holocaustos de animales por los pecados. claro, Ya con haber uno solo sacrificio perfeccionó para siempre, eliminó cualquier necesidad de que haya un cargo de sacerdocio claro, ministerial humano. claro, Y fuera de lo que acabamos de ver en Hebreos 4, que se constituye Jesús como único gran sumo sacerdote. claro, O sea, que una de las funciones que tenía el sacerdote de la antigua alianza era de mediar entre Jesús y los hombres. sí, En 1 Timoteo 2 se dice que hay uno solo, claramente, que es Jesucristo. Y se revalida en lo que habíamos leído de Hebreos 4, sobre todo en el título de Hebreos 4, de donde se constituye a Jesús como el gran el sumo gran sacerdote sumo y sacerdote. único sumo sacerdote. Donde inferimos que es único en 1 Timoteo 2, Claro, es un solo mediador. Entonces, vos tenía una de las funciones, además de ofrecer sacrificio, era de hacer mediación. Ambas funciones eran de un sacerdote claro, en la antigua alianza. Ambas eran funciones de un sacerdote humano. Claramente se ve constituido de manera única y exclusiva a Jesucristo, hombre, claro. como gran sumo sacerdote. Si hay un sumo sacerdote, se infiere que hay sacerdotes Sí, que están bajo el reinado de ese sumo sacerdote. claro. Después abre la puerta a lo que Que vamos a eso ver es después. un poco más sobre el final, ¿no? Ya, después tanto se infiere que si hay un sumo sacerdote es porque hay sacerdotes, Sí, pero el sumo sacerdote ministerial, Jesús, porque es sacerdote. Pero eso después lo vamos a ver. Pero pasa que próximos, después, ¿no? Pues ya estando en hebreo, estamos próximos a Apocalipsis. Pero bueno, Hebreos, sí, pero bueno, acá, sobre todo pasajes clave fueron 1 Timoteo 2 y Hebreos 4. Que hay un solo mediador, Jesucristo hombre, que hay un solo gran sumo sacerdote que también es Jesucristo. claro, Pero tanto en 1 Timoteo 2 como en Hebreos 4 y 10 también. 4 y 10. Con, con ese porque mismo con un Jesús, solo con un solo sacrificio sacrificio, ha el sacrificio perfeccionado de para Jesús también. sí, Sacrificio para siempre a todo el mundo. Y se le ocupa el cargo de sumo sacerdote, es el que hizo, el mismo que hizo el sacrificio que permitió para siempre a los que fuimos antes. claro, claro. Y por lo menos lo que yo trato de hacer de manera holística, integral y ver todos O los sea, pasajes de la a Biblia. través de estos pasajes podemos ver que lo que pasó en el Antiguo Testamento no sigue vigente. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo de hebreo, entonces, bueno, después vamos a ver, esto lo voy a hacer improvisado. Vamos a poner buscar los mandamientos en hebreo. En hebreo, ¿no?
Hebreos. Libro de los Hebreos. Pues, eh, por ahí uno dice que en una parte dice que es eliminado. Sí, Sí, por eso Cristo me dio un pacto. sí. Que también se dice que es abrogado. Abrogado, lo va a buscar. Sobre todo en la Reina Valera. Todo está en la palabra, ¿eh? No es algo que se nos ocurre a nosotros. Bueno. Ah, Hebreos 7:18, acá para los amigos de la iglesia de Roma, para ver si fue eliminado el anterior, el sacerdocio, o fue Pueden cambiado. chequearlo en la sana doctrina, Hebreos capítulo 7, 8, versículo 17 y 18, vamos a poner, 17 y 18. para que vea, bueno, Bueno, el que tenga duda puede ir a Hebreos capítulo 7, versículo 17 y 18, pues se da testimonio de él, él es Jesucristo, ¿no? tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado El el mandamiento mandamiento anterior, anterior a causa de su debilidad e ineficacia. abrogado, si era caput, finish, ya está abrogado, ya está, no es cambiado, No, no es una ley que se le hace una modificatoria, así que abrogado, cuando se abroga una ley, ya está, caput, totalmente. Hebreos capítulo 7. game over, ya está, se finí, ya está, significa que es abrogado y significa que es Y eliminado. a causa de su ineficacia. ¿Bien? Sí, porque es el inicio que da validez de un año y se tiene que volver a Claro, hacer. O sea, no servían para perfeccionar los métodos, sino servía solamente para claro. El único sacrificio a través de Jesús que es para siempre, ¿no? de siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado. Cuando una ley se abroga, esto ya Ya está. está. Caput no se queda Game modificada. over. Game over, caput, se finí, ya está. Abrogado. Abrogado es eliminado el mandamiento. Está hablando del mandamiento si lo ves en contexto del sacrificio animal. Claro. El mandamiento del sacerdocio. No, por lo tanto, no está vigente. Hay que entender. Al haber un solo sumo sacerdote no estaba indigente. Digo, pero bueno, esto lo vemos a ver. Esto lo vimos así a la pasada como Sí, todavía el video de San. Pero bueno, me voy a ver a los últimos tres. Últimos tres y ya está. primera de Pedro. Primera Pedro 2 y 4 y Apocalipsis 1. Es muy importante Apocalipsis 1. Porque es donde, o sea, se nos da la definición con la que de alguna manera se intenta encerrar en la charla, digamos, con que están. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser Como que somos, a ver, ahí dice. también ustedes son como piedras vivas, Sí. con las Bueno, cuales se está están edificando acá. una casa espiritual. De De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Ahí está. sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Claro, los sacrificios son espirituales. Bien. Pero es un sacrificio de sangriento de animal. Claro, Es espiritual y que Dios acepta por medio de Cristo. Hablo de sacrificar toda nuestra vida, lo que es claro, de tomar la cruz, de hacer la voluntad de Dios. No es cierto que Dios acepta por medio. claro, totalmente. Y o sea que Primera de Pedro, Sacerdocio 2, santo, versículo señores, 5, somos sacerdotes. nos aclara que somos sacerdocio santo. Acá está hablando en general de todo.
Entrando de uno o dos, No. de manera elitista, así que de uno o dos que se designan por orden de Leví o de Claro. Aarón como sacerdotes santos. No, no, no. De todo, también ustedes, dice, todos son como piedras vivas, cuales se está edificando la casa espiritual. Es similar a lo que habíamos visto Claro. en el edificio de Dios. Acá pone la metáfora de un edificio, edificando una casa espiritual. Claro. Pone la metáfora de una construcción. Lo que el apóstol Pedro acá pone también, como así mismo habíamos visto, de acuerdo al pasaje en Romanos, creo, Romanos 2 Corintios, Sí. habíamos visto que Pablo de Tarso había usado la metáfora del edificio, somos como ladrillo dentro del edificio de Dios. Pero acá, otro de los grandes apóstoles que estuvo en la antigüedad, que estuvo cerca de Jesús, también utiliza la misma metáfora de Pablo de Tarso, diciendo que somos como piedra viva, con lo cual se está edificando con esa piedra la casa. Claro. Lo mismo la metáfora de los ladrillos que formaban el edificio. Pues acá nos muestra como piedra formando parte de una casa. Que significa el cuerpo de Cristo, ¿no? En ambos casos, tanto el de Romanos o Corintios como el de acá en Primera Pedro. Claro. O sea, y de este modo, siendo edificado, formando la casa espiritual, llegamos a ser un sacerdocio santo, cual sí nos define como sacerdote la Biblia, como sacerdote universal, digamos. Claro. Es un sacerdocio santo universal para todos los creyentes, no es un sacerdocio de carácter ministerial. El sacerdocio de carácter ministerial, Claro, un sumo sacerdote que es Jesús. claro, y es el único que ejerce el cargo de sacerdocio ministerial. Claro. Estuvo sacerdote. Por reto somos sacerdotes universales, digamos, vamos a decir. Que tenemos la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales. No de la manera que como se hacía en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos Sí, esa lo que hizo responsabilidad. espiritual es Quiere interpretar decir como, renunciar a pues, a nuestra propia como hacer naturaleza, ¿no? como hacer la voluntad de Dios, tomar la Claro. lo que llaman los sacrificios espirituales. Uno tiene que presentarse como un sacrificio vivo delante de Dios. Hay otro pasaje que también lo dice. O sea, tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio Claro. vivo, agradable a Dios. No de la manera que Eso se se hacía en el interpreta con la Antiguo. ley. Sí. Pero no es con el sacrificio de animales, Claro, el no. sacrificio de sangre de animales, ¿no? Claramente. Incluso en uno de los pasajes improvisados de Hebreos 7 lo puse, que Sí. quedó abrogado, está finished, terminado, ya está, Todo se está quedó. conectado con todo. Eso es Claro. algo que uno cuando más escudriña, Ya. Sobre todo esto apelando al argumento que dicen, dice que no fue cambiado, no fue eliminado, sino cambiado. Pero ahí en Hebreos 7 dice que fue abrogado. Eso ya está, listo. Caput. Finish, está, ¿verdad? Eso se quedó terminado, o sea, finita. O sea, eso lo dice Hebreos 7. Nosotros no nos agarramos de cosas de que nosotros por ahí lo pedimos nosotros, lo No, no. suponemos de alguna manera, no. Eso son cosas que claramente lo que significa la palabra. En Hebreos 7 no hay que estar. Y sí existe, sigue existiendo es el sacerdocio santo universal de todos los creyentes, como dice acá Primera Pedro, y como lo vamos a ver en Apocalipsis también. Apocalipsis. O sí, en Apocalipsis lo vamos a ver. En el 1 Pedro 4 dice: Bien. cada uno ponga al servicio De los de los demás, demás es lo que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en su libertad. Esto tiene un paralelo con lo que vimos de Efesios, Claro, Dios 4. Lo que recibimos nosotros, podemos calificar de alguna manera para poder ejercer alguno de los ministerios que están en el mismo claro. Ya puede ser el de apóstol o el de Profeta. o evangelista, pastor o maestro. Claro. Está establecido esos 5 en Efesios 4. Con sus correspondientes dones, ¿no? Eso es el mismo don que el que habla Primera Pedro 4. Claro. Y después la Biblia está conectada, Sí. un libro con otro. Eso es lo que sorprende la Biblia. Son decenas de libros, pero todo el mensaje está interconectado. Es un mensaje solo. Sí. Los 66 libros del canon bíblico. Sí. Están todos interconectados. Sí. Es Habla impresionante. de los dones, de los dones también habla de Efesios. Claro. Y hay que con esos dones después, según se nos califica para poder estar
en un cargo ministerial Claro. que sí está instituido, que el sacerdote no lo está, ministerial no lo está. Sí somos sacerdocio santo, pero no somos sacerdocio ministerial, ¿no? El único que tiene sacerdocio ministerial, como lo vimos en 1 Timoteo 2 y en Hebreos 4, es Jesucristo hombre. Así nosotros vemos como el sacerdocio universal por el cual ofrecemos sacrificio espiritual. Bueno, nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, como dice otra parte en la ley. Y bueno, y acá en el pasaje donde defendemos el sacerdocio y lo que le da título a esta charla, el sacerdocio universal de los creyentes. Está acá. El de los creyentes está acá, en 1 Pedro 2. Además de estar en Apocalipsis 1, como lo vamos a ver. O sea, se sustenta el título de la charla se sustenta sobre todo en esos dos pasajes. Primera Pedro 2 y el que vamos a ver en Apocalipsis 1. Y bueno, y acá, el otro donde se nos menciona como sacerdotes, también Apocalipsis capítulo 1, 1, versículo 6. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder, y por los siglos de los siglos. Amén. Es un reino, sacerdotes al servicio de Dios. Al igual como estaba en 1 Pedro, se vuelve a reiterar a nosotros, a los cristianos, porque nosotros se refiere al cuerpo de Cristo. Claro. Un reino de Dios. Sacerdotes al servicio de Dios, su Padre, y a él sea la gloria y poder por los siglos de los siglos. Se nos vuelve a mencionar de vuelta, y nuevamente, como la hemos visto en 1 Pedro 2, de vuelta acá en Apocalipsis 1 se nos menciona como sacerdotes. Todos nosotros, hecho de nosotros, habla de manera colectiva. Claro. Eso no me hizo a mí, y a uno más, a mí y a uno o dos más. Así que formamos parte de la cúpula elitista del sacerdote ministerial. ¿No? O sea, ahora que somos de manera general, corporativa, un sacerdote al servicio de Dios. Claro. Como dice mira Pedro 2 ofreciendo el sacrificio espiritual y agradable a Dios. Entonces se sustenta el tipo de sacerdocio que tenemos nosotros, el sacerdocio universal de todos los creyentes. En 1 Pedro 2 y en Apocalipsis 1. De donde vemos que si hay alguien que ejerce un cargo de sacerdote, sumo sacerdote ministerial, es solamente Jesucristo. Que lo vimos en Timoteo, 1 Timoteo 2 y en Hebreos 4. Totalmente. Y en Hebreos 7 de manera improvisada, porque según la orden en Melquisedec. En una orden de Melquisedec, que es solamente Jesucristo. Pero vemos que tiene un sacerdocio inmutable. Ministerial. Sacerdocio ministerial inmutable. Acá vemos que el único que tiene ese cargo de sumo sacerdote ministerial inmutable es Jesucristo. Todo lo demás, el sacerdocio universal para todos los creyentes estando al servicio de Dios. Claro. Ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios, como dice Primera Pedro. Y se nos vuelve a mencionar en Apocalipsis 1 acá también, con sacerdote al servicio de Dios. Nosotros sustentamos y todo lo que tenemos que ver es con la palabra. O sea, nosotros no apelamos a unas filosofías ni a pensamientos, deducciones nuestras, sino a la vez, sobre todo cuando la Biblia hablan de una manera lo más explícita posible. Sobre todo hay que tratar de apelar con lo más explícito posible. Decir, nosotros interpretamos que la Biblia dice tal cosa. Sobre el tema, tratando de ver con la mayor cantidad de citas posible, bueno, la Biblia a nosotros nos comunica este mensaje. Claro. Nosotros no, tenemos un sacerdocio que es universal de todos los creyentes, pero no es ministerial. Claro. Nosotros lo tenemos como cargos ministeriales, es lo que está en Efesios 4. ¿No? O puede ser apóstol, o profeta, evangelista, pastor o maestro. Claro. El sacerdocio ministerial es solamente Jesús, de la orden de Melquisedec. Sí. Un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de manera ministerial es Jesucristo hombre. ¿No? Todo lo demás formó parte del sacerdocio general, digamos, del sacerdocio universal.
al servicio de Dios. Y Como los que está, se van a sumar, ¿no? ya, los que conforman el edificio de Dios o la casa espiritual de Dios de Primera Pedro o el edificio de Dios de Romanos o de Corinto. Lo digo sobre formamos parte del sacerdote universal de todos los creyentes, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Claro. Y bueno, por esto sostenemos la idea, digamos, ¿no? Del sacerdocio ministerial que fue abrogado, como lo vimos en sacerdocio, abrogado significa eliminado, no significa modificado, Claro. ¿Cómo se sostiene la Iglesia Católica? como que fue modificado. Y abrogado significa, cuando una vez abroga, significa que ya fue, que inmover se terminó, se finí. Ya está el sacerdocio ministerial arónico, levítico, ya está. Existe el sumo sacerdocio según Melquisedec de Jesucristo, como cargo ministerial. Después está el sacerdocio en general universal de todos los creyentes al servicio de Dios, como lo vimos en Primera Pedro y acá en Apocalipsis. Y por eso queremos cerrar la idea como lo que sostenemos, como dice Cristiano Evangelio, una sola persona de manera inmutable, ejerciendo un sacerdocio ministerial, el cual es Jesucristo hombre, según la orden de Melquisedec, es inmutable ese sacerdocio, como también lo dice en hebreo, y yo de paso se puede ver, ¿no? Creo para por si alguno dice, bueno, vamos a poner la palabra inmutable. Bueno, para que vean que no, para que vea, viste, de dónde lo sacó que es inmutable, no es. Como la madera. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Y desde el 22, Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está. Clarísimo. Hebreos 7:24. A ver, dice que para siempre, según el orden de Melquisedec, en el 25. Está todo sustentado en la Biblia, ¿no? Que son cosas que nos sacamos nosotros de la galera, no, son cosas que están en la Biblia. Todo lo que nosotros lo afirmamos lo podemos sostener con la Biblia, no es que lo sacaba y se sacó algo de la mano. No. Todo lo que nosotros tenemos, Claro, pero bueno, o sea, y luego me van a concluir, o sea, el sacerdocio ministerial quedó sí, delegado solamente en Jesucristo, de manera inmutable, como lo acabamos de ver en el Hebreos 7, y el sacerdocio que nos queda a nosotros es el sacerdocio santo universal de todos los creyentes que estamos claro. al servicio de ese sumo sacerdote ministerial, que es Jesucristo. Pero bueno, con esto cerramos el tema, este, explicando lo que nosotros creemos, ¿no? Sobre el sacerdocio. Teniendo un sacerdocio universal que es para todos al mismo nivel, que no es de carácter ministerial, sino que solamente, o sea, en la palabra sacerdote significa que somos servidores, este, que respondemos a las órdenes de un sumo sacerdote ministerial que es Jesucristo. Claro. Somos sacerdotes ministeriales. Podemos ejercer otro tipo de cargos ministeriales, pero el único que ejerce cargo de sacerdote ministerial para siempre es, según el orden de Melquisedec, es Jesucristo. Claro. El resto somos los santos. Ejercemos el sacerdocio universal de los creyentes, estando al servicio de ese sumo sacerdote ministerial. Como para redondear. Ahora bien, esto tiene la finalidad, como digo, en cada una de las charlas que damos es exponer lo que nosotros pensamos, no es Claro. evidenciar lo que puede llegar a, o las doctrinas que pueden exponer en otra rama del cristianismo como el catolicismo, ¿no? Sino que, o sea, en realidad es describir lo que, para poder, claro, lo que nosotros, claro, bíblicamente, cuál es nuestra postura, cuál es nuestra doctrina, bíblicamente al cristianismo. La única finalidad que nosotros tenemos, no es tanto esa
indagar sobre el catolicismo, sino describirlo nuestra propia doctrina evangélica explicada según el principio de toda la escritura, ¿no? Claro, Nosotros no solamente a lo que está en la. Así, bueno. Pues, para algo para adelanto para la próxima, que sea quizás el último tema por ahí donde este año, después vamos a ver si es el último o no, iglesia, que es el de las características bíblicas de la iglesia verdadera. Esto es un tema que involucra tanto a todas las ramas del cristianismo, claro, sea católica, ortodoxa, evangélica, etíope, egipcia, siria, armenia, entonces, de todas las ramas del cristianismo. O sea, ¿sabes? Y lo de abarca todo el cristianismo en general, eso, no solo el catolicismo romano, sino a todo el. Por eso, digamos, no se lo puede considerar como dentro de esta serie de claro. los 12 temas que. Pero bueno, por lo menos vemos, tenemos con el último tema de esta serie que vimos, y vamos a ver, bueno, Dios Sí, mediante, el próximo tema, lo digo inclusive resumido en un archivo Word, con lo cual para ahí quizás puede llevar un poco menos de tiempo al tenerlo resumido el tema de la iglesia verdadera en un archivo Word, por ahí puede llevar un poco menos de tiempo. Pero bueno, de alguna manera, por el momento, por hoy, vimos con el tema, después vamos a ver a la próxima, en algún momento, no sé si será el último o el penúltimo de este año para ir en la iglesia verdadera. iglesia verdadera. Digo yo para el próximo, que la característica bíblicamente hablando, así es, como vimos los 12 temas de Sí, este año hasta hoy, o 11 temas de este año hasta hoy, bueno, lo vamos a ver con los pasajes de la Biblia. Pero bueno, hasta ahora por el momento nos despedimos por hoy. bendiciones a Nos vemos todos. hasta la próxima por ahí.